Ejemplo de centroide en 3 dimensiones. Hay que hallar el centroide mostrado en la figura. Esta figura, aunque es una especie de lámina, no es muy delgada porque su espesor, como ven aquí, es de 0,5 pulgadas. Comparado con las otras dimensiones 4,5 y 2,5, sí se nota, sí no es despreciable, ¿no? No es despreciable comparada con las otras medidas. Así que su espesor cuenta, su largo, su ancho también, así que vamos a trabajar en términos de volúmenes. En términos de volúmenes. ¿Correcto? Entonces vamos anotando las cosas que necesitamos. Vamos a trabajar un cuadro. Con un poquito la imagen. Vamos a trabajar una tabla. Donde lo primero que vamos a necesitar, ¿qué es lo primero que necesitamos? ¿Qué es lo primero que necesitamos hacer para trabajar nuestro centroide? ¿Quién me puede decir? Lo primero que necesitamos es fragmentar a este elemento en fragmentos cuyo centroide se pueda determinar por tabla o por inspección simple. Por ejemplo, si tuviésemos una placa rectangular, ¿no? O como se dice, paralelepípeda, ¿sí? Su centroide es fácil de hallar. De una moneda, digámoslo así, de un segmento cilíndrico, también es fácil determinar su centroide, está en el medio. De este segmento que es un cuarto, pareciera como una moneda de un cuarto de circunferencia también, porque tenemos una fórmula. Entonces, hay que segmentar en elementos cuyo centroide podamos determinar. Entonces, lo primero que necesitamos colocar aquí es el elemento o fragmento, como quieran llamarlo. Elemento. ¿Ya? Y elementos aquí, a ver, ¿qué fragmentos podemos discutir aquí con facilidad? Eh, Vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? Yo lo que veo aquí es, como les decía, una placa. Una placa. Vamos a ver. Vamos a trazar la placa de esta dimensión. Hasta acá. ¿Correcto? Y luego hay que fragmentar. Entonces, voy a fragmentarlo. Haciendo un corte hacia allá con la línea roja que ustedes están viendo, ¿no? Nuestro elemento va a ser, digámoslo así, más o menos así. Se puede notar, ¿no? Tenemos ahí un elemento que es una placa de área rectangular, más conocido como paralelepípedo. ¿Sí? Este va a ser nuestro elemento 1. ¿Ya? Nuestro segundo fragmento va a ser este, digamos, cuarto de circunferencia con un espesor. Voy a dibujar en verde. ¿Correcto? No, yo creo que ahí se nota. ¿Por qué no corté aquí? Es una pregunta interesante. Porque si se fijan, vamos a hacer una gráfica rapidita. Si se fijan, del segmento circular o del cuarto de circunferencia, ¿ya? Si le doy ese espacio que es 0,5 pulgadas, estaría dándole una especie rectangular. Entonces, de ese elemento, en realidad son dos, ¿no? 1, 2. Entonces, la idea es que este sea un cuarto de circunferencia, ¿no? O el cuarto de área circular, ¿no? Entonces, por eso es que estoy cortando de tal forma que selecciono el paralelepípedo hasta chocar con el eje Y. ¿Listo? Porque de ese tramo sí lo puedo hallar, pero hallar un elemento de un cuarto de circunferencia, sí, más ese rectángulo, no tengo una fórmula directa, así que es mejor partirlo acá. Eso es lo que hemos hecho. ¿Listo? Muy bien. No sé si hay alguna duda acá.
No hay problema, Edwin, ahorita te tomo asistencia. Entonces, listo, entonces hay que seleccionar el elemento. Me queda claro que un elemento es un paralelepípedo, vamos a llamarlo el elemento 1, vamos a decirle paralelepípedo, para ese elemento de área rectangular. Un segundo elemento es, eh, ¿cómo se le puede llamar? Es un cuarto de moneda, es em, un cuarto de circunferencia, ¿no? Cuarto, se le puede poner cualquier nombre en realidad, de área circular, con espesor, por supuesto. Ahí hay dos elementos. Y tres, los dos agujeros. Bueno, tres, ¿no? Es un agujero cilíndrico. Y cuarto, por supuesto, el otro agujero cilíndrico. El otro agujero cilíndrico. Muy bien. Luego que seleccionamos el elemento, o que tenemos definido el elemento, necesitamos encontrar, ya que tiene un espesor, ya no puede ser un área, así que es un volumen, ¿no? Entonces vamos a llamar volumen de su I, ¿no? Hay que hallar el volumen del primero, segundo, tercero, cuarto. Luego de hallar el volumen, voy a tener que determinar el centroide de ese volumen en la posición que se encuentra respecto al sistema espacial cartesiano, ¿no? O sea, hay que encontrar su coordenada X sub I, su coordenada luego Y sub I, y como estamos en el espacio, una coordenada Z sub I. Luego hay que hacer el producto ya no del área, sino del volumen por X sub I. O sea, B sub I por X sub I, B sub I por Y sub I, y B sub I por Z sub I. Un poco nuestro cuadro, y B por Z sub I, ¿no? Ya sabemos que aquí abajo van nuestras sumatorias, ¿no? Entonces esta es nuestra sumatoria. ¿Listo? Ya tenemos el cuadro para poder trabajar nuestro, nuestro centroide de la figura volumétrica. ¿Qué más necesitamos? Para poder ubicar, bueno, el B sub I, el X, Y sub Z, más que nada el X, Y Z centroides de cada una de las piezas, hay que trabajar perspectivas, ¿no? Hay que ser vistas para poder ubicar adecuadamente cada uno de los elementos. Entonces vamos a trabajar, y acá vamos a agrandar un poco nuestra imagen, vamos a trabajar una vista del plano YZ. Esto ya está hecho, repito, ¿no? Vamos a ir vista del plano YZ, más o menos aquí, ¿no? El plano YZ, vamos a hacerlo nosotros así. Es decir que nuestro eje Z es acá, es el eje Y, es una vista hacia allá, en esta dirección, ¿cierto? Y vamos a ver qué es lo que se observa. Se observa, por supuesto, esta pieza de área rectangular o paralelepípedo, que tiene un área total de 4,5 pulgadas. 1, 2, 3, 4,5. Vamos a recto. Está bien. Es bueno tener mucha perspectiva acá. 2 pulgadas nada más, yo puse 2,5. Ahora sí, ¿no? Entonces, perfecto. Estábamos borrando esta cantidad de acá. Vamos a hacerlo con verde. Entonces decíamos, nuestra coordenada para esta pieza
es a la mitad, es 2.25 más o menos acá. Y acá es su centroide, ¿no? Vamos a anotarlo. Aquí es 2,25. Y aquí sería hacia abajo menos 1 pulgada, ¿no es cierto? Entonces anotamos de lo que respecta del paralelepípedo, solo tenemos la componente de Y y de Z, porque tenemos ese plano, ¿no? Vamos a anotar acá para que no se me pierda, es el YZ, ¿no? Entonces decimos, en Y tenemos hacia abajo, ojo, -1, para el paralelepípedo, -1, y en Z, bueno, esto es Z positivo, ¿no? Está hacia adelante, así que es 2,25. La coordenada en X ahorita la vamos a ver, pero en esta perspectiva no la tenemos. ¿Listo? Aquí todavía me falta definir algo más, pero voy a avanzar hacia la derecha para trazar otra perspectiva. Quiero la perspectiva ahora de frente, la perspectiva XY. La voy a hacer aquí mismo, con mis líneas. Ahora este eje vertical va a ser el eje X, perdón, este es el Y este de acá va a ser mi eje X, ¿correcto? Es como mirar hacia allá, perdón, acá, así, ¿no? Vista hacia la pared XY. Entonces, desde ahí, ¿qué se aprecia? Se aprecia, en primer lugar, lo voy a poner en, qué sé yo, en rojo, el espesor del paralelepípedo, no, en rojo no se va a notar bien, en azul nomás, el espesor del paralelepípedo, así, y de ahí se va a notar este es cuarto de área circular. Para eso voy a hacer uso de mi compás. Este programa se llama OpenBOR, es muy útil en realidad, me está sirviendo de mucha ayuda para trabajar estas, ¿no? Le voy a graficar aquí. Necesito de 2 pulgadas. Aquí, ¿no? 2 pulgadas, 4 cuadraditos. Voy a trazar así, ¿no? Entonces aquí tengo mi segmento de cuarto de área circular. Podemos ver dos cosas aquí. Uno, el centroide de la otra componente del paralelepípedo está acá, ¿no? Debe estar en la componente en X. Es una proyección, si lo digo en línea acá, ¿no? En el medio, así en el medio. Ahí está su centroide. Ese punto en cuestión es la coordenada que me falta, pues la coordenada del eje X. Si anotamos acá, el espesor del paralelepípedo es, ya que el radio es 2, esto es 2.5, esto es 0.5. Entonces, esto es la mitad de 0.5. Entonces, esto es 0. Vamos a ponerlo acá, con lápiz. Esta coordenada es 0,25. ¿Está claro? Repito, puesto que este espesor de acá, ¿no es cierto? Es 0,5, 0,5, la mitad es 0,25. Esa es la coordenada en X que me falta del paralelepípedo. Y como está en el X positivo, ¿no? Entonces esto, la coordenada en X del paralelepípedo es 0,25. ¿Listo? Ha sido fácil del paralelepípedo porque son segmentos rectangulares y su centroide está en el centro, está exacto, en el centro exactamente donde se unen las líneas. Eso es sencillo. Ahora, no tenemos
fórmula para un cilindro de cuarto de circular, pero sí tenemos para un área, ¿no? Para un área circular, ¿correcto? Para esa área circular vamos a cambiar las fórmulas de compartir. Revisamos acá para áreas, ¿no? Voy a bajar un poco en el texto de BIR. Son volúmenes. Saben que de volúmenes no hay pues cilindros con base de cuarto de área circular, ¿no? Obviamente. Pero podemos usar la fórmula del cuarto de área plana, ¿no? O sea, no estoy hablando de las fórmulas de áreas, ¿no? De más arriba. ¿Sí? Hay que darle por acá. Aquí está. Observen, aquí está un cuarto de área circular. Es esta. Ya lo habíamos hecho antes. Bueno, no exactamente sino el del cuarto de circunferencia. Es un cuarto de área circular. ¿Ya? La coordenada en X, 4R sobre 3pi, porque está denotando acá. 4R sobre 3pi. La de Y es la altura, medido desde la parte cortada, ¿no? Desde la parte segmentada X, 4R sobre 3pi. Desde la parte segmentada horizontal hacia arriba Y, 4R sobre 3pi. Y su área, por supuesto, es pi r cuadrado sobre 4. 4r sobre 3pi, entonces. 4r sobre 3pi debemos trasladarla aquí. Entonces, ahí mismo hacemos el cálculo. Es importante en este tipo de ejercicios que la solución se anota ahí mismo. Si el radio es 2 pulgadas, 4r sobre 3pi, ¿dónde se encontrará? ¿No? Digamos, simplemente estamos estimando, no tiene que estar a la misma altura, eso no lo sabemos. Recuerden que el valor sería horizontal, vamos a ponerle así x', porque no es el valor final, 4r sobre 3pi, es decir, es 4 por 2, 8 tercios pi. ¿Cuánto es esto? 8 sobre 3pi en decimales, demos 3 decimales al valor. 8 sobre 3pi. ¿Cuánto es? 0.48 o redondeado a 49. 3 decimales, 48. 0.848. 848. Ya redondeado, ¿no es cierto? No, 49. 49. 849 pulgadas, ¿correcto? Es casi una pulgada. Digamos por acá, ese punto debe estar aquí aproximadamente. ¿Ya? Vamos a trazarlo con verde. Estoy tanteando nada más, no tengo la medida exacta, por supuesto. Aquí y aquí. Aquí. ¿Listo? Entonces, este dato es, por supuesto, el x' que voy a anotar acá. X' es este valor, ¿no? Vamos a poner acá con líneas. Acá, ¿no es cierto? Desde aquí hasta donde empieza su corte, ¿no? Bueno, la línea que pasa por su centro. Ese es x'. De modo que para ubicar la coordenada en x total hay que agregarle 0,5, ¿no? ¿Listo? 0,5. Vamos a ir. Creo que ya podemos ubicar ese dato. A ver. Tendríamos que notar aquí. ¿Saben qué es la coordenada en x positiva para el cuarto de área circular? Aunque no creo que es el nombre correcto. Es un cilindro con base de cuarto de circunferencia. Entonces, esto es, en x sería 0,849 más 0,5. ¿Y cuánto es 0,849 más 0,5? Voy a anotarlo aquí arribita y lo voy a poner
Este es 0,849 más 0,5, porque tengo que medirlo desde el origen, desde aquí hasta acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto es esa cantidad? 1.349. 1,349, ese es el dato. Y hacia abajo, bueno, el Y, como si está iniciando desde el eje, no hay problema, este Y sí es el Y. Aquí, perdón, no le pongo Y' porque sí es el Y. Esa es una cuestión de percepción, ¿no? Este es 4R sobre 3pi y ese va a ser 0,849 pulgadas. Y como repito, como está partiendo del eje hacia abajo, sí, pues es solo Y, solo que negativo, ¿no? Porque Y hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Entonces, en Y menos, eso es igual a menos 0,849 pulgadas. ¿Listo? ¿Qué me falta de eso? El eje Z. El eje Z lo vamos a encontrar regresando sobre nuestros pasos. Lo voy a dibujar en otro color. Creo que el color verde, ¿no? Esta moneda tiene esta cuartadera circular tiene un espesor de 0,5, es decir, en esta perspectiva YZ se va a ver como como un cemento así, más o menos, ¿no? Los valores, pues así, toda esta línea, ¿no? Esta área que estoy achurando acá. Es el espesor. Y respecto a su espesor, hablando de su espesor exactamente, no hay que hallar ninguna fórmula, porque como el espesor es uniforme, es como agarrar un cuchillo y partirlo justo por la mitad. Por ahí está pasando su centroide. Voy a poner en otro color, en negro, a ver si se distingue. Justo pasando por el medio, ¿correcto? ¿Ya? Solo la coordenada en Z, no puedo hallar la Y porque la Y está acá, ¿no? Si se fijan, la Y está, voy a ponerlo con líneas negras acá. Esta línea de Y tiene que ir acá, bueno, acá más, esta coordenada de Y se mantiene acá, ¿sí? Entonces, el centroide se encuentra en esta posición, ¿no? En esta posición de acá, acá. Entonces se nota mejor amarillo, el medio. Ahí. Ese es el centroide, solo he encontrado la coordenada en Z y ya que el espesor es otra vez 0,5, 0,25, como es Z positivo acá, ¿no? Z positivo más Z, entonces es positivo, 0,25 en Z. ¿Listo? Ese es un detalle. Son importantísimas las perspectivas y en cualquier ejercicio así lo deben hacer, si lo deben considerar. Nos falta, como ven, no es tan complicado, pero estas perspectivas ayudan en mucho para poder obtener sus coordenadas. Con una vista se puede obtener una o dos de sus coordenadas y con la otra vista se completa, ¿no? Solo en que en Y no hay incongruencia con el eje Y. Es la misma, está a la misma altura, ¿correcto? Y ya, me falta pues el agujero cilíndrico 3 y 4. Hay que enumerar, hay que escoger uno que sea 3 y otro 4. Este vamos a llamarlo 3 y este 4. El 3 es el más allá, que tiene, miren, aquí hay una curiosidad. Hasta el centro hay una medida desde el borde de 1 pulgada. O sea, desde el borde, aquí está su centro, ¿correcto? El centro de uno de los cilindros. Y el mismo cilindro no me dice cuál es exactamente el radio, o lo dice. ¿Alguien lo puede determinar ahí? ¿No?
solo puedo establecer una dimensión igual a la del espesor, que es 0,5, porque veo la misma distancia desde el punto de centro hacia un borde. Entonces es un cilindro de radio media pulgada. Es decir, va a llegar hasta acá abajo, acá arriba. Por eso vamos a usar otra vez nuestro compás. Más o menos ahí. Y la otra. Vale, está muy bien. La otra, de acuerdo a nuestra figura, vamos a ver. Entonces, miren, ¿cuál es el otro centro? El otro centro se encuentra desde el borde, en 3 pulgadas media desde el borde, ya que cada cuadrícula es media, 1, 2, vamos a jalar esto de un momento para ubicar nuestro centro, ¿no? 1 pulgada acá, 2, es acá está el centro, 3 pulgadas, entonces ahí es donde vamos a ubicar nuestro siguiente agujero circular. Bueno, no se ve como agujero, pero nos está ayudando a representarlo. Ya está. Entonces, hay que hallar, por supuesto, todavía no vamos a ver los volúmenes, todavía nos falta trabajo. Las posiciones de su centroide para esta figura, que es nuestra figura 3. Bueno, es un agujero, es nuestra figura 4. No, en volúmenes va a ser en negativo. Su centroide está medido desde el eje Z, pasa por acá, vamos a ponerlo en otro color verde, creo yo. Bien. Hasta la línea. Esta distancia es, observen que desde el borde aquí hay 1 pulgada, si esto es 4,5 menos 1 pulgada, esto es 3,5 pulgadas. 3,5. Y hacia abajo es el mismo centroide que el del paralelepípedo, -1, no hay problema. Me falta la otra medida, vamos a ponerla para arriba para que no nos confunda. Hacia arriba. ¿Qué medida es esto? ¿Quién me puede decir? ¿Cuánto es acá? ¿Mm? 1,5, correcto, Eddie. 1,5. 1,5. Claro, porque es 1 pulgada desde el centro hasta el borde, aquí, más media del espesor, ¿no? Más media del espesor. Eso sí podemos anotarlo. Vamos a anotarlo acá. Vemos un poquito la imagen. Y decimos, para el segmento 3 o para el elemento 3, que es el agujero cilíndrico, su coordenada en el eje Z es 3,5. 3,5. Y para el elemento 4 es 1,5. Ahora, su coordenada en Y, para ambos, la coordenada en Y es -1 porque está pasando hacia abajo, -1 en Y, -1 y -1. Y en el eje X, ¿cuánto es? ¿Qué me dice en el eje X? Solo puedo verlo acá, ¿no? En el eje X, ¿cuánto es? ¿Cuál es su coordenada en el eje X? 0,25. 0,25. ¿Por qué? Porque el agujero cilíndrico tiene el mismo espesor que el paralelepípedo, que es 0,5. Así que si se pudiera ver, se vería por acá. Su centro también es el mismo del espesor, de este espesor que se está mostrando acá, de toda esta línea del espesor, ¿no? Todo esto. Es el mismo espesor para el agujero cilíndrico, solo que, como que es más por acá, toda esta parte, está acá, ¿no? Vemos que se ve como una moneda, desde esta perspectiva es un rectángulo, pero es 0,25.
Acá 0,25 y 0,25. ¿Qué nos falta? Nos faltan los volúmenes. Ya el volumen, vamos a anotarlo a un costado. Volumen del paralelepípedo. Vamos a ponerlos acá. Claro, lo normal es que lo coloquemos por aquí al costado, ya no hay más espacio, y hubiera puesto la perspectiva más a la derecha, pero no hay problema. Volúmenes. El volumen B1, que es el paralelepípedo, es pues largo por ancho por largo, bueno, aquí está, ¿no? La base, que es 0,5 por 4,5 y por la altura que es 2, ¿no? Es decir, 0,5 que es el espesor, por 4,5 que es el largo, y por la altura que es 0,2 el radio, ¿no? ¿Cuánto nos da ahí? 0,5 por 4,5 por 0,2. Perdón, acá hay una corrección, ¿no? Perdón, acá es 2, ¿no? A ver, 0,5, sí, por 2, no es 0,2. ¿Correcto? Corrijo acá. No es 0,2, es muy pequeño 0,2. Ahora sí. ¿Cuánto sale? Corrigiendo. 0,5 por 4. 4.5. ¿Sí? 4.5. Ya. 4,5. Ya que son pulgadas cúbicas. ¿Correcto? Sí, así es, 4,5. El volumen B2 es el volumen de esta área de acá. No la habíamos puesto, pero es el área 2. Por supuesto, ya que es un área regular, lo lógico es que sea área de la base por la altura. En este caso no es tanto altura, sino espesor, ¿no? Porque es, digamos, como una moneda así, ¿no? Correcto, entonces este es el área de su base, ¿no es cierto? Ah, ¿y de dónde sacamos esa área? La sacamos de la tabla, ¿no? Aquí, cuarto de área circular, su área, y r cuadrado sobre 4. Entonces, acá, y por el radio, que es 2, ¿no? Y por 2 al cuadrado sobre 4, ¿ya? Y por el espesor, por supuesto, es 0,5, ¿no? ¿Cuánto nos da el volumen 2? Hace falta, pues, una perspectiva así, ¿no? Un dibujito sencillo, ¿no? 0,5, 4,5, para explicar bien, de pronto el profesor no entiende, ¿no? Ese es el volumen, ¿no? Igual acá, ¿cuánto sale pi por 2? Bueno, esto se simplifica, ¿no? ¿Cuánto es 0,5 por pi? 1.57. 3 decimales, 57 nada más, o tiene algún decimal más. 3, 57 y un 0. O puede agregarle uno redondeando. 571. Sí. Sí, hay que hacer 3 decimales porque estas cantidades no son muy grandes y los centroides requieren precisión, pulgadas cúbicas. ¿Ya? El volumen 3 y el volumen 4 son los mismos. El volumen, eso no cambia. B3 igual al volumen 4, de que estamos hablando de un cilindro, esencialmente de un cilindro, es el área de la base por la altura o por el espesor, que es 0,5, ¿no? Entonces estamos hablando de, o vamos a anotar área base por espesor
Es decir, el área de la base es pi r cuadrado por el espesor, ¿no? Es decir, los radios, el radio aquí del agujero, el radio, no el diámetro. Ojo que observen que ¿sí? Hacia el punto medio no es 1 pulgada, sino el radio es 0,5. Vamos a anotar. Entonces tendríamos acá pi por 0,5 al cuadrado por el espesor, perdón, no es más, sino por 0,5. ¿Cuánto es esto? 0.393. 0,393 pulgadas cúbicas. Y anotamos el valor del volumen, 0,393. 393, 0,393. Ahora sí, vamos a crear un cuadro de Excel esta vez, donde vamos a poner volumen B sub I, B sub I, vamos a poner X sub I, Y sub I y Z sub I. Le vamos a colocar el producto X sub I por B sub I, después Y sub I por B sub I, o viceversa, es lo mismo, Z sub I por B sub I, ¿no? Ya que tenemos nuestros elementos, ¿no? Que este es el paralelepípedo. Este es un cuarto de cilindro, no sé, agujero cilíndrico y otro agujero cilíndrico. Digamos que para los volúmenes, el cuarto de cilindro tenía volumen 1,571 y los agujeros 0,393 menos 0,393. Y aquí también 393. Vamos a agrandar un poquito nuestra imagen para que se pueda ver. Luego la coordenada en X, 0,25, acá. 1,349 y 0,25 para los dos. La coordenada en el eje X. Para Y, menos 1, menos 0,849, menos 1 y menos 1. La coordenada en Z tenemos 2,25, 0,25, 3,5 y 1,5. A continuación, haremos una multiplicación. Esto es igual a B sub I por X sub I, o viceversa, es lo mismo, ¿no? Tenemos hasta acá. Luego tenemos el producto igual de B sub I por, ahora, las Y sub I. Y acá tenemos el producto de las B sub I por las componentes Z de su centroide, Z sub I. Vamos aquí,
necesitamos obtener aquí abajo una sumatoria, suma de todos los volúmenes. Por supuesto, debe haber una resta ahí. Listo. Ahora son otros valores. Vamos a reducir un poco los decimales. Estos son los valores que nos deben dar. Y estas son nuestras sumas. Vamos a aumentarle también decimales acá. Y algo que hay que corregir ahí, definitivamente. Entonces, la coordenada en x debe ser igual a la división de x sub i por b sub i, sumatorio de los x sub i, entre los b sub i volúmenes. La coordenada de y del centroide debe ser igual a la sumatoria de los y sub i por b sub i sobre el volumen total. Y la coordenada z del centroide debe ser igual a z sub i por b sub i sobre el volumen total. ¿Listo? Vamos a organizar aquí. Vamos a darle formato a nuestras celdas. Y estas son nuestras respuestas. Vamos a compararlas con la respuesta del cuadro o del ejercicio resuelto, ¿no? Verificamos a ver. X 0,577. 0,577. Nuestro resultado. 0,576. Bueno, redondeado 577. Vamos a redondear estos datos. 0,900 menos 0,955, correcto, es el mismo que tenemos aquí, y 1,618. 1,618, sí, son los mismos valores que hemos logrado en nuestro cuadro Excel. Por supuesto, como ya les digo, esto se puede hacer a mano o se puede hacer en Excel, no hay problema, ¿sí? Y tenemos nuestro resultado para la tabla. Vamos a colocar esto un poco más hacia la derecha. ¿Sí? Igualito lo hemos hecho a mano nuestro cálculo previamente. ¿Listo? Muy bien, este es el ejercicio.